pero no la parte de accidente. Bueno, muy bien. Pasar lista. Cerra, ¿tu nombre cuál era? Santos. Ah, sí, él también lo practicaba. Hizo lo de la PIB y la historia. ¿Viste el nuevo decreto, profe? Esto que no me Yo lo vi y dije, Bueno, decretos, o sea, el tema es así. En el año 96, cuando todas las sistemas de enfermedades profesionales se como una fiesta, digamos, o sea, todas las empezamos por los topes y los límites. Entonces, respecto de las enfermedades profesionales, yo les dije como organización, ¿no? Que estaban las telefonistas, vieron que antes cuando eran así, tampoco, que estaban ¿cómo se llama? La telecomunicación. ¿No lo vieron la chica? ¿No vieron la chica del cable? Ah, sí, que ponían ¿Qué el cable hacían? conectado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estaban con el teléfono en ese momento. Entonces los médicos empezaron a ver que todas las que trabajaban en esa actividad tenían problemas en el oído médico. Y ahí descubrieron las enfermedades profesionales. Es verdad, entonces, ¿qué pasa? La ley 24.557 buscaba reducir los reclamos, no ya la siniestralidad, sino los reclamos en materia de enfermedades profesionales. Entonces, sancionaron un decreto, dos decretos en realidad, el 658 y 659 del año 96, en donde uno establece está vigente todavía, un listado cerrado de enfermedades consideradas como, que podían llegar a considerarse como enfermedades profesionales, en las cuales debía y debe concurrir varios factores: la actividad del empleador, la tarea, el agente patógeno, etc. Entonces, bueno, este listado cerrado fue ampliado con algún otro decreto, por ejemplo el decreto 4914, que incluye otras enfermedades. Y además el artículo 6 de la ley 24.557 establece que cuando la enfermedad no está listada, a través del procedimiento administrativo se puede determinar la relación causal entre la enfermedad profesional por el hecho de ocupación de trabajo y el trabajo. O sea, que el agente patógeno se produzca dentro del ambiente laboral o con motivo de la tarea. Muy bien. Entonces, en este caso creo que ya les expliqué la otra vez que la Comisión Médica Jurisdiccional, si determina que la enfermedad profesional, le ordena a las aseguradoras, empleador autoasegurado o no asegurado, que le otorgue las prestaciones, después pasa a la central, que va a dar el dictamen final, etc. Bueno, muy bien. Y además, el baremo 659 del año 96 establecía las tablas de evaluación de los daños ocasionados por enfermedades profesionales, dentro de ciertos parámetros, de 0 a 10%, no sé, de 10 a 20, de acuerdo a que los médicos legistas o los médicos determinaban el grado de incapacidad dentro de esos parámetros que daba el mismo decreto. Bueno, todo eso cambió por este decreto 549 del año 25, que lo que busca justamente es limitar aún más el resarcimiento por enfermedades profesionales y establece el criterio de la capacidad restante. El criterio de la capacidad restante lo vamos a ver, hoy creo que lo vamos a ver respecto a las enfermedades no listadas, pero es el mismo respecto a las enfermedades no listadas
para el retiro por invalidez. Muy bien. El objetivo de la norma ni lo leamos por motivo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pagar la secuela? Ahí tienen. Dice que se considera secuela a cualquier lesión o condición que persista una vez que el trabajador se realiza todos los tratamientos médicos y su duración se estime como permanente, o la que se haya consolidado jurídicamente el daño. ¿Se acuerdan que la incapacidad temporal terminaba por el alta médica, o sea, te curás, no te curás y entras con la permanente, o por el alta ficta, que es el alta jurídica, que es el transcurso de 2 años, desde la primera manifestación invalidante? Muy bien. A partir de ahí se determina, bueno, cuál es la secuela que le dejó al trabajador la enfermedad profesional y se va a indemnizar. Acá está. Y se va a medir en porcentajes de incapacidad. Acá está la primera diferencia con el decreto original del año 96, que dice cada secuela tendrá un valor por un porcentaje específico. O sea que ya el criterio médico, ¿tenés sueño? El criterio médico desaparece. O sea, entre 0 y 10 ya se va. Cada secuela tiene un porcentaje determinado. Muy bien. Acá está. ¿Cómo se determina el porcentaje de incapacidad? O sea, la secuela, el porcentaje de incapacidad a través del criterio de la capacidad restante. Para las enfermedades listadas, el criterio de la capacidad restante no es el mismo que para las enfermedades no listadas. El otro es peor. Bueno, entonces tenés primero el criterio de primero tenés la incapacidad y los factores de ponderación, igual que el retiro por invalidez. La incapacidad te lo da el criterio de la capacidad restante, partiendo siempre del 100% de la total obrera. Y los factores de ponderación son aparte. A diferencia del retiro por invalidez, y de enfermedades no listadas, los factores de ponderación se suman y después se aplican sobre el porcentaje de incapacidad. Para las enfermedades no listadas, igual vamos a ver el ejemplo, para las enfermedades no listadas y para el retiro por invalidez, pues descansar cada factor, el porcentaje de cada factor sobre el porcentaje de incapacidad. Acá se suma. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos para decir, bueno, te voy a determinar el porcentaje, o sea, la parte A del asunto? Te voy a determinar el porcentaje de incapacidad. Acá tenés. Reconocer que la contingencia, o sea, que el infortunio efectivamente está dentro del sistema de riesgo del trabajo, ¿ven? Accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad no listada reconocida por la Comisión Médica Jurisdiccional y la Central por el caso de que se apele la RT, empleador autoasegurado o no asegurado, por una decisión del juez. Documentación de la afectación. Se deja de lado también, cosa que en el 659 esto no pasaba, el tema del me duele. O sea, ay, me duele. El dolor queda de lado. Tiene que estar todo constatado, ¿ven? Debe constatarse una afectación anatómica y una alteración funcional irreversible, documentada y fundada en la historia clínica y en pruebas complementarias y ser obviamente consecuencia directa del agente patógeno y de la enfermedad que lo ocasionó, porque ya saben que la ley 24.557, toda la preexistencia y la predisposición del trabajador no se computa, a diferencia de lo que pasaba con la 9688 y con la 24.028. Ven, las afecciones que no cumplan con los criterios anteriores no son tenidas en cuenta para evaluar el daño corporal. Acá, consideraciones del dolor, lo que venía diciendo. Dado el carácter subjetivo y variable, no será incluido en las tablas de ponderación de discapacidades laborales. Esto también antes sí, ahora no. Deberá considerar la respuesta, bueno, si le está chamullando no. Bueno, acá, las enfermedades no listadas dice que se
de invalidez de los trabajadores de 2441, alias el retiro por invalidez. Se utiliza el criterio de la capacidad restante, pero un poco más estricto que el de este decreto, que después lo vamos a ver nosotros. Bueno, ¿quién determina el grado de incapacidad laboral permanente? Ya lo vimos, las comisiones médicas, el piripipí, bala central y todo lo que vimos. Factores de ponderación. Tenemos el tipo de actividad y posibilidades de reubicación. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que uno de los objetivos diferente de la 9688 de esta ley era la recalificación y la reubicación, es decir, la prevención del daño si no se puede prevenir y no hay forma de se repara, pero lo que apunta es que el trabajador no salga del mercado laboral dependiente, con lo cual, bueno, te pueden pagar la incapacidad, pero la historia es que el empleador mueva todos los hilos de la empresa para tratar de reubicarlo o de recolocarlo. Muy bien. ¿Ven? Reubicación laboral. La reubicación laboral se refiere al proceso de reintegrar al trabajador en un nuevo puesto que se ajuste a sus habilidades o condiciones psicofísicas, que estará vinculado con el tipo de actividad desempeñada, bueno, etc. Para ello, esto es un factor de ponderación, por eso que está. Se ha determinado los grados de dificultad del trabajador para realizar sus tareas habituales. Entonces ya está, la leve, intermedia o alta. De acuerdo con la tabla de ponderación, acá está, leve, y acá están los porcentajes. Entonces, a vos una vez que te determinan la incapacidad psicofísica con lo fijo, o sea, tal cosa, te dicen, entran, se suman el factor de ponderación. Bueno, te suma el factor de ponderación. ¿Cómo te podés reubicar en tu tarea habitual si es que podés? Leve, 5%, intermedia, 10%, alta, 20% de dificultad, no obvio. ¿Cómo que se suma? Ahora vamos a ver. Se suma quiere decir, se suman, o sea, que determinan el grado de incapacidad, después se determina los factores de ponderación en porcentajes, ponele que si intermedio tenés un 10%, y después el factor de ponderación edad, que vamos a ver. El factor de ponderación, dificultad y edad se suman. Y se suman en porcentajes, obvio, ¿ves? Porcentajes, y eso después se aplica al porcentaje de incapacidad como un porcentaje más. No es que se suma. Y como un adicional a la liquidación. La edad, bueno, la edad del trabajador, obviamente. Cuanto menos edad tenés, menos porcentaje te van a dar porque más posibilidad de reubicarte tenés. 21 años 5, 35 4, 3, mayor o igual a 46 años, 2%. Bueno, ¿ves? Una vez determinados los porcentajes de los factores de ponderación, grado de dificultad y edad, se suman los factores de ponderación. Y este porcentaje de factor de ponderación se aplica directamente al porcentaje de incapacidad. Ahí tienen un ejemplo. ¿Ven? Antes no era que la fractura de húmero derecho sin secuela era el 8%. El médico determinaba dentro de parámetros que daba el propio decreto cuánto era tu incapacidad. Acá 8%. Después tenemos el factor ponderación intermedia, que hemos dicho que era un 10%, y la edad un 4%. O sea que estamos dentro del rango de 21 a 35 años. Entonces, sumás los factores de ponderación, 10% más 4% te da 14%. 14% de 8%. Hagan la cuenta. ¿Cuánto es 14% de 8%?
que 8% es el grado de incapacidad. Dos. 1.12, ahí lo tenés. ¿Eso qué es? Es el grado de incapacidad psicofísica más los factores de ponderación. Muy bien, sumen, entonces suman el 8% más 1,2, ¿cuánto les da? El 8% de incapacidad psicofísica más 1,2 de los factores de ponderación, ¿cuánto da? 9,2. ¿Cuánto es la total obrera? ¿Cuánto es la total obrera? Bueno, si utilizamos el criterio de la capacidad restante, le tenemos que quitar ese 9,12% de incapacidad más los factores de ponderación al 100% de la total obrera, y es la capacidad restante que le va a quedar a este trabajador de 21 o 35 años para ingresar al mercado laboral o reubicarse al mercado laboral. Hagamos el 9,2 de 100, hay que restar menos, hay que poner el menos. 90,88. Es lo que le queda de capacidad restante. Y su grado de incapacidad sería total, con los factores de ponderación, 9,2. No entendí el gráfico anterior de la edad, o sea, mayor edad, menor porcentaje. Claro, porque vos tenés menos posibilidad de reubicarte en el mercado laboral. O sea, ¿Te cuanto falta más... menos para jubilarte? ¿Cómo? ¿Te falta menos para jubilarte? Claro. O sea, te falta menos para jubilarte y aparte tenés menos posibilidad de reubicarte. ¿Quién te va a tomar? Entonces, a los 21 años, obviamente tenés muchas más posibilidades y te faltan mucho más para jubilarte, pero más posibilidades, va por ahí la cosa. Bueno, ¿se entendió lo de la capacidad restante? Sí. Muy bien. O sea que si después tenés que soltar un taxi de 20, tienes que hacer. Ahora vamos a ver porque está todo pautado. Ah, ok. Bueno, lo que dice es, acá aplica el criterio para el retiro por invalidez. Porque hay un límite y otra vez le meten la mano al bolsillo al trabajador. Le meten la mano al bolsillo con este decreto porque los porcentajes de incapacidad psicofísica están clavados, digamos, son los que ellos dicen y no hay otro. Y acá también que aplican el criterio del retiro por invalidez, porque si vos tenés una incapacidad mayor al 66%, no te la van a dar. Hay como un techo, que es 65,99 o 66%, en definitiva, a los efectos del pago. En el retiro por invalidez es lo mismo. Si vos tenés 66% de incapacidad o más, o sea que es lo mínimo que te piden para tramitar tu retiro por invalidez, te van a pagar lo mismo que si tuvieras 99% de invalidez. Y acá dice que si tenés más del 100% de invalidez, también te van a pagar el 100%, que eso puede ser cuando tenés en un accidente, en una enfermedad, tenés varios órganos afectados, digamos. O sea que pone como un techo a la reparación. Bueno, esto ya se lo dije. Aplicación del método de capacidad restante. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo. Un trabajador de 45 años. Esto es la pregunta que me hizo Patricia, ¿eras vos? Que me hizo Patricia. ¿Qué pasa una vez que llegaste acá y vas a un trabajo? Un trabajador con 45 años, con una persistencia del 15%, o sea, 85% de capacidad restante, pues se resta, que surge de restar, bueno, de la total obrera, presenta como consecuencia de un accidente de trabajo la siguiente valoración del daño. Acá. Capacidad restante partimos de 85%, no ya del 100%. Entonces tenés
¿Ven? Otra vez. Amputación del dedo mayor derecho a nivel interfalángica distal 6%, subtotal 6%. Factores de ponderación por la edad intermedia. Creo por la intermedia, ¿eh? Intermedia era La factor de dificultad, ya me parecía. Dificultad para la realización de tareas 10%, está bien. Edad 4%, que es hasta de 45 años. Entonces tenemos otra vez 14% de 8, ¿cuánto les da? 1,2. No, pero este no Es el gráfico anterior. Sí. Entonces, dificultad intermedia 10%. Edad 3%, 45 años. Entonces tenemos 13. El 13% de 6, ¿cuánto es? De 6%, ¿cuánto les da? Háganlo a ver si hay por ahí. .78. Lo sumamos todo lo que conforma la reparación, digamos, y nos da 6,78, que se lo tienen que quitar al 85% de capacidad restante. ¿Cuánto les da eso? Se lo restamos. 6,78%, sáquenselo a la capacidad restante. 5.76. ¿Se lo sacaste? No, le queda de capacidad restante 78,22. Ahí está, y la incapacidad es del 5,76%, ¿se entendió? Primero tienen que hacer la incapacidad, 5,76, sobre el 85% de la capacidad restante, y después le tienen que quitar ese porcentaje a la capacidad que le quedaba, que era 85%. ¿Se entiende? Profe, ese 85% viene de otro accidente laboral o de una enfermedad. No, porque vos en el preocupacional, vos podés tener una enfermedad. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Ahora hay que ver cuando los daños son concurrentes. Acá también lo mismo, criterio de capacidad restante. A ver, un trabajador de 50 años con una preexistencia de 25, o sea, le quedarían de capacidad restante 75. Que como consecuencia de un accidente in itinere presenta 3 secuelas. La secuela A, que no sabemos cuál es, le da un 10%. La secuela, porque acá hay que ir quitando. La secuela A le da un 10%. Siempre tenemos que partir del 75% de capacidad restante. La secuela B, un 8% de ¿cuánto? De la restante. ¿Cuánto es la restante? 75. No. O se va restando en la Llegar arriba. al inicial. ¿8% de qué? A ver, no, De 90%. O sea, a ver, lo de la capacidad restante para tomar en cuenta el 75 es cuando hacemos la cuenta final para determinar el grado de incapacidad y lo que le queda. Ok. Pero cuando hacemos el criterio de las 3 secuelas, o sea, las concurrentes, partimos de 100. Ok. Entonces tenemos secuela A 10%, ¿cuánto le queda? 90. Bueno, 8% de daño sobre 90, ¿cuánto es? 7,2. 7,20% de incapacidad. Perfecto, la tercera secuela es 5%. Si le sacamos el 7,20 de 90, ¿cuánto nos da? 82,8. Sí, como
Bueno, entonces ahora tenemos que hacer 4,14. el 5% de 82,8, ¿cuánto da? 4,14, ¿no? ¿Cuánto les da? 4,14. 4,14. Entonces, la incapacidad psicofísica de este hombre, ¿cuánto es? 21,34. Sumando Ahí todas está. las incapacidades. Sumando las 3, sí. Porque hay que, o sea, hay que tener en cuenta esto. Una cosa es el porcentaje de afectación y otra cosa es la incapacidad. El 10%, el 8% y el 5% es la afectación del órgano o lo que ellos llaman secuelas. Muy bien. Todo esto, acá ellos aplicaron otro criterio, porque cuando haces el retiro por invalidez, cuando vos determinás los grados de incapacidad que le queda al trabajador para llegar al 66% del retiro por invalidez, a ver si me explico, se hace sobre la capacidad restante como íbamos diciendo antes. O sea, se partiría del 75 y sobre eso se le saca el 8 y sobre eso se le saca el 5 para determinar los porcentajes de incapacidad. Ellos no, en este decreto parten para determinar el valor de las incapacidades de un 100% de la total obrera, aunque su capacidad restante sea menor. ¿Se entiende? Sí. Para el retiro por invalidez, que hoy lo vamos a ver porque es lo mismo que para enfermedades listadas, vos no partís del 100%. O sea, partís del 100%, partís de la preexistencia que tenga el trabajador, que sería el 75%. Claro. Si es que tiene, si no, sí partís Del sobre el 100. 100%. Pero acá partieron del 100%. Pero es injusto porque se invisibiliza la condición real del trabajador, o sea, se parte de un tipo ideal que no es el caso en concreto. Pero, o sea, si te hicieron el preocupacional y te da ese grado de incapacidad, Bueno, ahora lo van a aplicar. Después determinan los factores de ponderación, intermedia 10 y la edad 2%, es decir, una persona joven, y te da 12% de 21,34, ¿cuánto les da? O sea, los porcentajes de ponderación sobre la incapacidad, ¿cuánto les da? el 2,56. 2,56 lo dice ahí, obviamente. Sí. Muy bien, entonces sumás la ponderación y la incapacidad psicofísica, te da 23,90. Y ahora sí aplican eso sobre la capacidad restante. Para mí está mal, porque habría que aplicarlo sobre la real situación psicofísica del trabajador. Bueno, entonces, 23,90 quitarle al 75%, ¿cuánto da? Háganlo, a ver, 23,90 menos 75, o sea, 23,90 de 75% 51,1. de capacidad restante y de incapacidad, 48,9, ¿no? no, el 23% del 75. ¿Qué está esto? 51,1. $23,90, que son los factores de ponderación sobre la incapacidad. 23,90. Entonces ahora hacen los factores de ponderación sobre la incapacidad, se lo aplican a la capacidad restante que tenía el trabajador. 17,9. Como 92. O sea que hacen un doble juego que para mí en los números debe bajar la indemnización, porque en realidad no es así, no debería ser así, digamos. Bueno, entonces 17,92 es lo que es el porcentaje de incapacidad con los factores de ponderación incluidos en relación a la capacidad restante que tenía el trabajador, que es lo que le tienen que pagar. El tema que ahí es cuando se viene el quilombo cuando firmás un retiro, ¿no? Un retiro voluntario. Porque si te está dando el 66% de incapacidad,
ya sea pulmonar. Bueno, nos llegó un caso de un minero que bueno, tiene una incapacidad pulmonar y hoy me llama la médica y me dice, mirá, le da la incapacidad absolutamente, te da el Pero eso 66. perdóname, es para el retiro por invalidez. Claro, ¿O pero para qué? esta persona se fue con un retiro. Ponele No, que pero perdóname. Él, el problema que pulmonar. pulmonar era por motivo de su tarea. Sí, por motivo de su tarea, porque trabajaba en mina a cielo abierto, ¿Y quién la revisó? una médica en Córdoba, ¿Pero de qué? ¿La médica de la seguridad de la no, AFP? de privada de él, recién ahora se entera que bueno, pasaron 4 meses, Pero perdóname, ¿él hizo la denuncia ante no, la todavía no, aseguradora? todavía no está haciendo nada. Bueno, ahí tiene que hacer 3 cosas. Tiene que hacer la denuncia ante la RT, a ver con este criterio que es lo que le van a aplicar, cuánto le dan. Y Que de más del 66%, 65 o 99 no le van a dar. esto era. Perdón que sea mentira. ¿Pero le dio más de 65? La médica me llama hoy y me dice, mira, sí se puede pedir la. Este hombre tiene artritis reumatoidea, seropositiva severa, pero derivado de que su trabajo. Sí, de mina, sobre la mina. Daño de exposición y gas, sí, es una enfermedad profesional. Y yo le estoy llevando la. ¿Y qué edad tiene este hombre? Es 58 y está bajo el decreto 2458/68, que es el régimen minero. No, bueno, pero para determinar lo que le tienen que pagar le van a aplicar este criterio. Sí. Van a tener en cuenta la edad. El tema es que la empresa tampoco se hizo cargo, como que le dio un retiro voluntario, viste que, bueno, YPF Pero que llegó. tiene que ver, igual el accidente se lo van a pagar igual. Sí. Si está dentro del plazo, la enfermedad se la van a pagar. Y además tiene que tramitar la invalidez, ese hombre. Claro. O estaba jubilado ya. No, me contactó porque, bueno, O el sea, tiene que estudio. hacer 3 cosas. 2 en realidad. La invalidez y tramitar la enfermedad profesional para que le paguen el daño. Sí, el tema es que no sé cuál le va a dar más, porque si es el régimen insalubre, más allá de que se tome el 70%, no sé cuál le va a dar más. ¿De qué? Si la incapacidad sobre su remuneración, su saber ¿Pero jubilatorio. de qué estás hablando vos? ¿Del retiro por invalidez? Sí, no, el retiro ya no. No, si él tiene la edad para jubilarse, el retiro por invalidez no camina, se tiene que jubilar. Claro, pero por invalidez o por régimen insalubre. Ese es el tema. No entiendo cuando hablas de invalidez a qué te referís. Porque supuestamente la médica dijo, mirá, che, le O sea, da. el sistema ordinario o por insalubre, Claro, el sistema ordinario por insalubre, bajo régimen minero. está bien. O jubilarlo por incapacidad por el 66%. Ese es. Eso es lo que te estoy diciendo. Si él tiene la edad para jubilarse, él se tiene que jubilar por la ordinaria, con el régimen minero, pero por la jubilación ordinaria. Ah, ok. No por el retiro por invalidez. Retiro por invalidez se lo van a dar, o prestación por invalidez, si no cumple los requisitos para jubilarse. Entonces ahí va a tener que demostrar el 66% y lo va a Yo era lo que le peleaba a la chica. Pero ¿no? aparte le tienen que pagar esto, la enfermedad profesional. No, el accidente lo está llevando un estudio y otro lo está llevando. Bueno, Disculpa, ¿puedo pedir una aclaración? Estamos hablando de accidente en un contexto de enfermedad. no, ya Ahora acá en la clase o él. No, lo que estoy explicando. La enfermedad, secuelas de una enfermedad. La enfermedad puede provenir por la tarea en sí mismo o también por un accidente. Solo que Por eso ellos ya no hablan de Solo que enfermedad, hablan escuché de secuelas. accidente. No, de él. Ah, Que en realidad, bueno, infortunio. Mm. Bueno. Pero tiene la edad para jubilarse, ¿no? 58. Sí. Sí, régimen insalubre. No, porque Mina se jubiló antes. Ah, Y no sé si no tiene que tener menos aportes. Sí, 25 años. Claro, yo no tengo todo eso. Cuando veamos regímenes diferenciales y tengo todos los porcentajes. Bueno, esto se entendió. Bueno, tienen que determinar la incapacidad psicofísica sobre el 100% de la total obrera, los factores de ponderación los suman,
se lo aplican como porcentaje a la incapacidad psicofísica y después suman los dos porcentajes y ahí sí lo restan de la capacidad restante para saber lo que le queda y también hacen sin restar el 23,90% de 75 capacidad restante les da la incapacidad. Bueno, y eso es lo que le van a pagar. Después van a determinar el valor del ingreso base, como estuvimos viendo, y este es el porcentaje de incapacidad. O sea que lo resonaron al trabajador. Porque desde el momento, primero aplicando este criterio, y segundo, desde el momento que el médico no evalúa, bueno, Claro, el tema de muchas empresas fueron. acá, No hicieron cuando un trabajador presenta secuelas en el mismo órgano en distintos infortunios. No sé si me explico. O sea, siempre te afecta el ojo, el oído. Bueno, a ver cómo se calcula. Dice, es importante que el porcentaje de incapacidad laboral permanente preexistente que se debe considerar para calcular la diferencia con el compromiso actual con el anterior, sin incluir los factores de ponderación. O sea, primero tenemos que determinar cómo influye en lo que ya tenías el nuevo padecimiento en porcentajes de incapacidad. Entonces dice, vamos a ver, un trabajador de 55 años con una preexistencia de 4,50, ellos llaman al reagravamiento, sería como un reagravamiento sobre el mismo órgano, lo llaman estadio, ¿ves? Estadio 2, 3. 4% de secuela A, estadio 2, más 0,50 por factores de ponderación, tiene un nuevo siniestro en la misma región corporal. Si dicho compromiso hubiera empeorado, secuela A, estadio 3, que no, bueno, vamos a sacar por todo. Entonces tenemos la lesión y el porcentaje de incapacidad. O sea, tenemos la secuela A, estadio 3, 10% de incapacidad laboral actual, o sea, sobre ese órgano. Menos 4, o sea, primero te suman la incapacidad que vos tenés hoy sumado lo que tenías, o sea, tu incapacidad total sobre el oído, 10%. A eso le tengo que quitar la preexistencia, que era de un 4%. ¿Ven? 4% acá está, de incapacidad laboral preexistente por la secuela, por el estadio anterior 2. Le da hoy, exclusivamente por el nuevo infortunio, un 6%. ¿Se entiende? Bien, 6%. Y ahí va los factores de ponderación. Por la edad, por la dificultad 10 y por la edad se ve que era joven, 2%. Se hace lo mismo, 12% de 6 de acá me dan 0,72, después suma la incapacidad con los factores de ponderación sobre la incapacidad psicofísica, me dan 6,72 y eso se lo aplican a la capacidad restante. ¿Por qué no 25,50? Porque ya tenía afectado un 0,50. ¿Se entiende? Entonces, esto sobre esto es 6,41. ¿Y cuánto le queda de capacidad restante a este hombre? Quítense la hora, el 6,72 menos 95,50. 88,78 De capacidad restante. Muy bien. Bueno, listo. ¿Se entendió más o menos? Después el baremo tiene las afectaciones de los órganos, la piel, los oídos, los ojos, bueno, el sistema circulatorio, bueno, todo lo mismo que el 659, nada más que los porcentajes que son los que dicen ellos y no hay otros. ¿Se entienden? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Se entendió esto?
lo resonaron al trabajador. No, ahora vamos a ver después de esto el de... No. ¿Ven? Estas son la piel, osteoarticular, cabeza, rostro, oftalmología, sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, aparato genital, psiquiatría, infectología, oncología. Hasta lo que vimos. ¿Ven? ¿Ven cómo establecen los porcentajes? Está todo determinado. ¿Ven que está todo determinado? ¿Lo ven o no? Sí. A ver, la pérdida de lesiones de oído, ¿ven? Mira todo. O sea que para mí el trabajador como que perdió subjetividad. Claro. Es Sí, lo que sí, es la tabla. es la tabla, sí. Vamos a ver otro decreto. Y antes, perdón, una duda. Antes lo vamos a ver ahora. Ah, ¿cómo era antes? Ah, ok. Si el daño psicológico no tiene una tabla, o sea, ¿termina un psiquiatra eso o directamente? Psiquiatría tiene tabla también. Es un informe de la RT. Estos son los estudios que hacen los médicos. Esa es gráfica. Sí, este es el gráfico, que es el volumen del audio. Ven, el decreto, a grandes rasgos, como ya el decreto 659 del 96 establece porcentajes mínimos y máximos de incapacidades por un accidente o por una enfermedad. Se establecen criterios de evaluación que va a determinar el médico de la lista de la Superintendencia de Riesgo para determinar el grado de incapacidad, los estudios que tenés que hacer, etc. ¿Ven? Encuentran lesiones, condiciones médicas, bueno, eso no. ¿Ven? El porcentaje de incapacidad, eso es lo más lógico, o sea, en definitiva será determinado por el médico de la Superintendencia de Riesgo en base a los baremos y a los criterios que te dan. Pero es el médico el que lo determina, no el evaluador. ¿Ven lo que él dice en el grupo? Bueno, la limitación funcional, la imposibilidad del trabajador realizar su tarea, nada más que ahora es lo mismo, pero le pusieron los porcentajes de leve, intermedia. Bueno, también tenía en cuenta la edad del trabajador al momento del accidente y el último salario bruto. O sea, tenían en cuenta la edad del trabajador. Ahora le agregaron el grado de dificultad también. ¿Ven? Esto es lo que dicen ellos, que actualizaron y modernizaron la tabla de... ¿Ven? Moderniza la tabla con avances tecnológicos. ¿Qué? El bruto porque va a percibir... Ahora vamos a ver cómo se... Elimina criterios subjetivos como el dolor, lo que yo les decía antes. Esto de me duele no va más.
y refuerza el método de capacidad restante para evaluar las secuelas. Lo que vimos recién, fija el tope del 65,99 para incapacidades parciales. Bueno, entró en el 6 de febrero. ¿Ven? Acá, incorpora porcentajes fijos. Habla de lo recurrente, preexistente, bueno, todo lo mismo acá. Bueno, y el 658 del 96 es el listado, que también era mortífero, de las enfermedades profesionales. O sea, el listado. Entonces, ¿qué es lo que evalúa? Bueno, el comité, esto todo igual que ahora, el comité consultivo, bueno, es el que detalla. En realidad el comité consultivo está en las tres patas. Los gremios también están ahí determinando con el Estado y los empresarios qué enfermedades deberían considerarse profesionales. O sea que acá está, miren, yo lo digo y está escrito. Bueno, hay listado de enfermedades profesionales, clasifica las enfermedades. ¿Se acuerdan que yo dije que había que darse las tres situaciones? Es decir, el nombre de la enfermedad, que el agente patógeno coincida con el del listado y que la actividad del empleador y la tarea del trabajador coincida con el listado. Y yo les decía lo del oído medio en el mar, pues los marineros también sufren en el mar, ¿no? Bueno, ahí listo, no está dentro del listado. Tenés que probar la relación causal entre la afectación del oído medio con tu tarea y con la actividad del empleador. En el aire te lo dan. Cuando la actividad es aérea. Bueno, criterios diagnósticos, orientaciones cuando una enfermedad es profesional o no. Y obviamente se aplica a todos los trabajadores de la RT. Este listado fue ampliado porque ¿qué pasaba antes de esta ley? Había mucho, digo porque yo ya trabajaba lamentablemente, porque tenía más joven. Había muchos juicios de varices. Eso era cualquier cosita, era, bueno, mira, Patricia no me comenté. No. ¿Viste? Todos los empleados de comercio. Entonces, las varices las volaron, las hernias también las volaron. ¿Las quitaron? Sí, No. con el listado. Y en el 2014, con este decreto que ahora les voy a mostrar, entraron no solo las varices, sino las hernias y agregaron otro factor a cumplir, que es el tiempo de exposición a la tarea, digamos, para que te cause el daño. ¿Ven? Actividades que pueden generar exposición. Hernias inguinales directas y mixtas. ¿Ves? Acá, tarea. ¿Ves que no solo es la actividad, sino la tarea del trabajador, tiene que decir? En cuyo desarrollo requiere carga física, dinámica, aumento de presión al levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados, hernias plurales. No, pero esto te lo evaluaba el médico. En este tipo de padecimiento, el médico es fundamental, ¿o no? El médico, el dolor que vos sentís, la molestia, o sea, todo lo subjetivo, Sí. ¿o no? Me parece a mí. Y tú me preguntas, ahí dice desarrollo habitual. Tu tarea. Claro, pero si era alguien que no era su tarea habitual, o sea, pienso que es algo muy común justamente levantar peso. Estás en una oficina Bueno, vas a tener que demostrar la relación causal entre tu Ok. padecimiento No sé, yo y pienso- la tarea de ese momento. en el estudio hay que... Está levantando O sea, no es que no te dicen que no, pero tenés que ir a probar. Ah, ok. No, Ir a la porque... comisión médica y de romperte los cuernos. Pero una camarera que está 20 años parada 12 horas por día va a desarrollar varices mínimo. Y bueno, por eso, pero antes tenías que probar la relación causal. Ahora sí se cumplen los requisitos de, aparte de la actividad, la tarea y el tiempo de exposición, sí. Igual Y si no, te lo van a considerar inculpable. Exactamente, claro, porque las hernias, las varices, ya te las rechazaban de plano. Claro, te mandan a la obra social. El periodo durante el cual las tareas descritas deben ser... mira, acá está. ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo. Santos. Santos, acá tenés. Deben ser ejecutados
no debe ser inferior a 3 años cumplidos en forma continua o discontinua en actividades sujetas a las condiciones de exposición antes dichas. La invocación a esto, que creo que vos me has preguntado, si no te hacen el preocupacional, que es común, el padecimiento, o sea, es como que vos no tenías nada, por tener responsabilidad. La invocación de incapacidad persistente al inicio del vínculo deberá acreditarse mediante el examen preocupacional con arreglo a los requisitos exigidos por la ley. Si no, ¿ves? Cuando el examen no se hubiera realizado y se demuestra actividades habituales con sujeción a las condiciones de condición, se presume que la vinculación va al trabajo, salvo que se demuestre lo contrario, congénito o extralaboral, factores concausales extralaborales. Bueno, que en realidad no debería ser así, porque si ellos no cumplieron con los requisitos. Aumento de la presión venosa, acá están las varices, en miembros inferiores. Varices primitivas bilaterales, tareas en cuyo desarrollo habitual se requiere. Yo me acuerdo de mi hija, el primer trabajo fue en, no sé si fue Cuesta Blanco o alguno de esos, y no la dejaban 9 horas parada, nada más por el refrigerio. Ella trabajaba adentro, pobre, en el depósito, y aparte tenía que subir a las escaleras, pero no la dejaban sentar, estaba prohibido. Una amiga trabaja en el free shop del aeropuerto y solo puede ir 2 veces al baño. Ah, y después parada como un sargento. Sí, obvio, no se puede sentar más de 15 minutos en todas las jornadas. Tiene que arreglar con las compañeras. Y eso lo volaron. Bueno, tareas en el 96, te digo, ¿no? Tareas en cuyo desarrollo habitual se requiere la permanencia prolongada en posición de pie, estática y o con movilidad reducida. Las ventanas reentran acá. Bueno, deben haber sido también durante un periodo de 3 años, continuo, discontinuo, mediante el desempeño en la jornada habitual de la actividad, o sea, 8 horas o lo que diga el convenio. O sea que si trabajas 4, también, porque es como una jornada legal, reducida pero legal. Ahí está, mirá, está peleado. Será proporcionalmente ajustado a las circunstancias o el trabajador acá está. Jornada reducida o tiempo parcial o con jornadas extraordinarias. Las definiciones serán referidas impuestas en cuyo desarrollo se requiere la prestación. Las definiciones expuestas, o sea que además se quiere dar las siguientes condiciones. Acá sí, si hay algún médico acá adentro. Bipedestación estática. A ver, buscar en internet, por favor, a ver qué es. Bipedestación. Acá. ¿Será estar parado mucho tiempo sin poder moverse? Para bipedestación estática. Dice, Estática. postura de trabajo de pie, que si es prolongada más de 4 horas, jornada o 60 minutos seguidos, genera riesgos como varices, dolor lumbar. No, pero para bipedestación, ¿qué es? Estática. Dice eso, bipedestación estática. El trabajador permanece de pie y quieto o con desplazamientos muy cortos, menos de 100 metros por hora, durante al menos 2 horas seguidas. Acá está. Bipedestación dinámica, puestos de trabajo de pie que permiten desplazamiento. Dice, bipedestación con deambulación restringida, menos de 100 metros por hora durante por lo menos 3 horas seguidas durante la jornada habitual. No tengo internet. Bipedestación con portación de cargas, tareas en cuyo desarrollo habitual se requiera bipedestación prolongada con carga física, dinámica o estática, con aumento de la presión, o sea, la que levantan paquetes, cajas. Eso en el comercio no te lo dan seguro. No te lo dan. Para mí no, porque ¿qué es lo que levantas? Una vez más para depósitos. Y los Y para constructores, logística.
ahora. Logística. Los constructores que levantan esas bolsas de cemento de 25 ¿Y los que? Los que trabajan en la construcción. Tienen Pero que ahí tiene que descargar un estar de camión. pie. Y sí, tienen que descargar un camión. Y si lo hacen 3 horas por día, Claro. perdóname, durante 3 años de manera continua, y eso le va a dar varices, le va a dar hernia. Ujú. Y no me da voz. Generalmente tienes que tener las 3 horas, los 3 años de antigüedad. Es muy difícil porque es un trabajo por temporadas. A ver, bipedestación con exposición a carga térmica. Todos los trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites admisibles y que demandan actividad física. ¿Qué, un frigorífico? Puede ser. Que tienen que cargar la media Sí. res. Dice, ahí también se realizará la exigencia de tiempo mínimo de exposición, tomando en cuenta la influencia derivada de las circunstancias. O sea, si entras y salís, no. No. O sea, debe permanecer de pie más de 2 horas seguidas en su jornada habitual. Bueno. A ver, los lapsos temporales serán adecuados en circunstancias del caso cuando preste servicio con arreglo a regímenes de jornada reducida o tiempo parcial. Carga otro, agente patógeno. Carga posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbosacra. Esto también lo agregó el decreto del 2014. A ver, enfermedades, actividades laborales que pueden generar exposición. Hernia discal lumbosacra. Tareas que requieren movimientos repetitivos y oposiciones forzadas de la columna vertebral. ¿Un cajero puede entrar acá? Una partida de coca. Por la columna. O en Movimientos una repetitivos. línea de Cortar montaje. fiambre que uno está siempre haciendo Y te genera. y tienes que hacer presión con No, el lo que- paquete, digamos, para cortar. A los que te le dan hernia son a los camioneros. Eso sí te habilitan. Pero está muy complicado para otros sectores. Movimientos repetitivos. Sí. Es que como que el 90% de los Cuando labores no manejas en la calificados, ruta. todos los trabajos no calificados entrarían en esto porque te desgastan el cuerpo, la exposición y muchas horas. Acá dice que en su desarrollo requieren levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados. Sí, para los camioneros, no sé quién lo dijo por ahí. Sí. Y también el periodo de ejecución no mayor a 3 años, el desempeño de su jornada habitual completa. Acá se consideran gestos repetitivos aquellos movimientos continuos efectuados durante la jornada en las que se utiliza un mismo conjunto osteoneo-neuroarticular de la columna lumbosacra. Las No. posiciones forzadas, En las líneas de envasamiento, ¿en dónde? en las líneas de envasamiento de las cosméticas, Ajá. las chicas con este movimiento todas presentan patología del túnel carpiano. Claro, pero acá dice que tenés que levantar, trasladar, levantar, mover o empujar objetos pesados. A mí eso me suena que está hecho muy a la medida de las Sí. nuevas terminales logísticas. No sé, porque esto es del año 96. Gestos repetitivos, aquellos movimientos continuos. Bueno, las posiciones forzadas son las que la columna deja de estar. Eso debe ser el que te baja la mercadería, no sé. Yo trabajaba en un mayorista y el que te baja la leche, la Claro. gaseosa. Más la logística. A ver, con relación a todas las enfermedades contempladas en cada caso concreto, el órgano encargado de la determinación deberá establecer científicamente si las lesiones fueron provocadas por causa directa e inmediata con el trabajo, excluyendo los factores del trabajador o ajeno, y se indemnizan los factores causales, bueno, esto ya está, atribuibles al trabajo, determinados, bueno, con los parámetros anteriores, con 3 años, sin perjuicio de las prestaciones médicos, bueno, esto no me interesa. Bueno, muy bien. Eso es
a ver los dos decretos importantes, que ya no tienen sentido, pero bueno, lo voy a mejorar al principio. Bueno, el 1294 del 09, que crea un registro de prestadores médicos asistenciales. Acá, ¿se acuerdan que yo les dije que la indemnización tenía el techo y después el techo fue el piso, que es este? Nunca será inferior al monto que resulte multiplicar 180.000 por el porcentaje de incapacidad, que esto lo vimos la otra vez cuando vimos los tipos de incapacidades, que decía el piso mínimo, que era el piso mínimo según si era parcial o permanente parcial o total, y la parcial leve o grave, que palomea los pisos mínimos. Bueno, acá, esto es importante. La incapacidad laboral temporaria, para calcularla, no tomaba en cuenta el salario en los términos del 208. ¿Se acuerdan del 208? ¿Qué te pagan por el 208? ¿Qué dice el 208? Cuando estás con una enfermedad inculpable te pagan el salario que hubieses percibido si estuvieses trabajando, incluso en caso, por ejemplo, de comisiones colectivas, te van a tener que pagar el proporcional. Si el sindicato o la empresa da un bono, justo cuando estás con la licencia, te lo tienes que reconocer. ¿Las cargas de familia? Eso te va a duplicar el tiempo de... Ah, sí. ¿Se entiende? O sea, se liquida de acuerdo a las pautas del 208 porque cuando sancionaron la ley no era así. La prestación adicional no se ajusta a la misma proporción. Claro, porque acá había todo un tema. Te explico. Que después se modificó el artículo 12 también de esta ley, de la ley de accidente de trabajo, porque no sé si les dije que para pagar las indemnizaciones por las incapacidades permanentes y para liquidar el sueldo de las temporarias, no se tomaba en cuenta la real remuneración del trabajador, ya sea percibida o devengada, sino el salario previsional. El salario previsional, la base imponible máxima, es decir, el trabajador tiene que aportar al sistema jubilatorio, alias IPA, un 11% de su remuneración. Como en Argentina todo el mundo tiene, o sea, el 90% tiene un sueldo de, no sé, 1.000.000, 1.500.000. Nunca superás, buscá por uno en internet la base imponible máxima. La base imponible máxima para aportar de remuneración, para aportar ese 11%. ¿Se entiende? Si vos ganás 5 millones de pesos, el 11% al sistema jubilatorio no va a ser por los 5 millones, sino tiene el tope de la base imponible máxima, que creo que es 3 millones y monedas, me parece. Base imponible máxima 4.162.000. ¿4? 4.162.912. ¿Quién te gana eso? Bueno, Eso es lo máximo. sobre lo cual vos aplicás el porcentaje jubilatorio para entrar al CIPAP. Ah, todo el mundo. Entonces, ¿qué hacían? Te calculaban el salario, ¿vieron? Para sacar el ingreso base, como hicimos en la clase pasada, la fórmula, 53 veces el ingreso base, realizado por Richter, por Richter 1, Richter 2. Bueno, el salario, para determinar la base del cálculo de incapacidad, tomaban, si vos ganabas 5 millones, te tomaban 4. O sea, la base imponible máxima. Hubo un montón de juicios por eso, un montón. Y bueno, eso se modificó. Eso se modificó y ahora aplicaron el convenio 90, no sé si lo leímos acá o no sé,
el convenio 95 de EBITE, que habla de la remuneración de trabajadores, toda ganancia y sin tope de ningún tipo. Bueno, después acá también el decreto, porque ¿qué pasa? Ahora no, pero en esa época, o sea, en 96, te depositaban, te daban el cheque, y vos ibas a cobrar y te cobraban el impuesto al cheque, eso a la calle. Unos vivos. Y sí, obvio. ¿Ven? Perciban los damnificados como consecuencia de las indemnizaciones percibidas. Y el 1278 del 2000, porque ¿qué pasaba? Pobre Aquino. Las prestaciones no eran de pago único, sino que eran de rentas periódicas. No, esa ley fue terrible, digo la verdad. Era para ponerlo a Menem en la plaza de Marcha y acuchillarlo balazos. Sí. Porque imagínate Aquino, con 27 años quedó cuadripléjico y tenía el techo de la ley del artículo 39 que también limitaba la responsabilidad civil, o sea. Y además lo que le daban la renta periódica en un país con hiperinflación. Se mejoraron, se amplió el régimen de los derechohabientes, que también lo vamos a ver cuando estudiemos jubilaciones, o sea, en caso de fallecimiento, quienes eran los herederos para arriba y para abajo, se amplió eso. Bueno, prevención de los riesgos. ¿Qué? De los beneficiarios. De los beneficiarios, y además amplió la cobertura para incluir enfermedades originadas por causales de largo tratamiento, juntas médicas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el criterio para determinar. ¿Se quedó alguna duda de estos baremos? Igual vamos a hacer los casos de los baremos. Así me entiendes. Bueno, ahora lo que me queda es el tema de. Queríamos Susana Jiménez. Yo también lo leí. ¿Qué? Justo leí la noticia. Porque no. Les voy a explicar y ya lo ven. El criterio para determinar la incapacidad en las enfermedades no listadas, que no es el mismo de las listadas. Acá lo tienen. Entonces, vos tenés que determinar la incapacidad, las condiciones médicas, y ven, tenés varios órganos o pocos órganos, todo lo mismo. Y hay factores de ponderación, que en este caso es la edad y el estudio universitario. Igual no sé qué tiene que ver con. Pero ahí dice, ustedes leyeron conmigo, que se aplican el mismo criterio para las invalideces de los retiros de la ley previsional. Entonces ves la edad cronológica que va dando, ves un porcentaje que supongo que no sé cómo lo harán ahí. Nivel de educación y la incapacidad física. Ahora vamos a ver acá. Un afiliado tiene 3 afecciones. Igual yo pienso que cuando dice el mismo criterio no se refiere a los factores de ponderación, porque, o sea, esto no tiene nada que ver, porque está hablando de la edad de 55 años. No, cambió el porcentaje. Claro, debe ser. De lo que dice la. Claro, los factores de ponderación deben ser los mismos para las enfermedades no listadas. Es decir, aplican la dificultad para la tarea y la edad. Pero para determinar la incapacidad es esto, ¿ven? Un afiliado o un trabajador tiene 3 afecciones. Una hipertensión arterial con repercusión orgánica que produce una incapacidad, en realidad no es incapacidad, está mal puesto esto, es una afectación del 30% sobre la tetal obrera. Una limitación en la rodilla del 12% sobre la total obrera y el oído hipoacústica del 4%.
del 4%. Hay que averiguar el total de incapacidad. Entonces tienes que hacer las dos rayas. Tenés, por un lado, la capacidad restante. Acá también se utiliza el criterio de la capacidad restante, pero de otra manera, que lo que vimos antes, y la incapacidad. Entonces tenés, a ver, vení, pero no lo hacemos. Habría que hacer las cuentas con un caso, a ver qué es lo que da más. Si aplicar este criterio o el otro. En plata, te digo. ¿Previo al decreto? Previo al decreto. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, pero previo al decreto necesitas un médico que te diga dentro de lo... O sea, le sacaron la subjetividad y le aplicaron el criterio, sacaron el dolor. Eso del dolor estaba en el anterior sistema. Claro, te sacaron el dolor y es esto y te metieron los factores de... Ahora, el 208 no se modificó con la ley bases. No, Eso, porque se le saltaron a la yugular. claro, Pero eso se modificó. Ahora si tenemos un ratito lo vemos. Eso es lo que se hizo polémico. Y al final ese era el... No, pero cambiaron, ¿eh? Me parece que modificó la redacción, pero básicamente. No, pero cambió el tema de la pérdida del salario. Cambió eso lo vamos a ver 10 minutos. Ah, que no cuenta como los extras. No, antes sí. Decía que vos tenías que dar aviso en la primera oportunidad en que vos podías. Estabas en el sur, no podías avisar con un hospital y te pagaban todo el sueldo. Ahora el sueldo, o sea, te van a ir descontando los días que vos tardás en avisar a este hombre, o sea, a tu empleador, que estás enfermo. Y además antes no existía el tema de la junta médica. Ahora, si hay discrepancia en lo que te dice tu médico de la obra social y lo que dice el empleador, pueden ir a junta médica para determinar, bueno, quién tiene la razón. Bueno, entonces, vamos al caso. Hace dos rayas. Bueno, pone. No. Hace dos rayas, porque este no es el anterior, es otro. Pone capacidad restante e incapacidad en la otra. Ahí pone capacidad restante, CR e incapacidad. Entonces, partimos del 100% de la total obrera. Acá dice que tiene un problema de hipertensión del 30% de la total obrera. ¿Qué capacidad le deja restante? Incapacidad 30% por la primera sobre el total. ¿Qué capacidad restante le queda? 70, muy bien. Después dice que tiene una afectación de la rodilla del 12% sobre la total obrera, no, ven como hacía el otro, sobre el 70%. Sacale el 12% al 70%. Sacale. ¿Cuánto es? ¿Qué capacidad restante le queda? 60. Dale, 61,60, háganlo para que lo vean. Tienen que poner 12% menos del 70. ¿Acá? Bueno, No, 61,60, pero la cuenta es 12% menos del 70% de capacidad residual. ¿Cuánto les da? Porque usted le tiene que sacar el 12% a la capacidad restante del 70%. ¿Cuánto les da? Nos iban a encerrar. ¿Cuánto les da? 12% menos del 70. Menos 70. No.
le tienen que quitar el 12% al 70. 69,81. 61,60. A ver. ¿Cómo puede ser? Menos 70 da lo que dijo la chica. 69,88. Sí. El 12% menos del 70. Sí, no sé cómo se llega al 61, o sea, sacando 2. Sacando el 12 al Capaz que el 70. 4% que está ahí después. Ah, no. Calculadora. 61.6. Claro, ¿quién lo hizo? Decí lo que hiciste. Ah, Hacé la cuenta. 70 menos 12%, 61. Le tenés que sacar el 12% al 70. Sí, ¿Cuánto al te da? 61.6. 61. No, perdón. Eso es la capacidad restante. Acá lo tenés que poner, el 61,60. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo le saqué el 12% de la rodilla al 70% de capacidad restante y me dio cada vez menos capacidad para trabajar, el 61,60. Ahora tenemos que averiguar esa afectación segunda. La primera había sido la presión. La segunda, la rodilla, sobre el 70 de la capacidad restante, sacándole la presión. ¿Cuánto me genera de incapacidad? Entonces ahí no va menos, hagan directamente el 12% de afectación sobre el 70 de capacidad restante. ¿Qué incapacidad me da? El 12% de afectación sobre el 70 de capacidad restante. 8,4. 8,4. Muy bien. ¿Se entendió? Primero tengo que le resto el nuevo porcentaje a lo que me va quedando de capacidad para el mercado laboral. Pero a su vez tengo que ver esa afectación en un porcentaje que me decía el médico antes, qué incapacidad me genera sobre mi capacidad restante. Eso se lo hago directo. Muy bien. Y después dice que tiene una sordera, o sea, hipoacusia del 4%. ¿Sobre qué capacidad restante, a qué capacidad restante se lo tengo que quitar? Al 61,60. Al 61,60. Hacé la cuenta vos, muchacha. Le tienen que sacar el 4% al 61,60. Quitar. 59.1. Esa es la capacidad restante, ponerlo de este lado final que le queda a este hombre. Ahora vamos a ver ese 4% sobre la capacidad restante que me quedaba, cuánta incapacidad me genera. Entonces, el 4% de hipoacusia sobre la capacidad residual que venía teniendo antes, en la tercera afectación. Entonces, 4% de 61,60, ¿cuánto me da de incapacidad? 2,4. 2,4, ¿lo entendieron? De incapacidad. Una cosa es la capacidad restante y otra cosa es la incapacidad que me la va a dar la afectación del órgano, el porcentaje de afectación, sobre la capacidad residual que me va quedando. En la tabla de evaluación de ahora no hacen así que es lo que corresponde. Hay que ver el número como da. Sino que ellos, la incapacidad de los órganos, cuando hay varias incapacidades, no lo hacen sobre la residual. Lo hacen sobre la total siempre, suman los factores de ponderación y recién ahí, con ese monto, con ese porcentaje total, se lo sacan a la restante. Para mí lo deben colaborar de alguna manera. Habría que hacer las cuentas. Habría que hacer las cuentas. Capacidad residual o restante. Restante o residual, lo mismo. Y ahí le queda 59,4. 59,1 abajo del 61,60. ¿Acá queda? Sí. Bueno, esta persona suma todas las incapacidades. No se podía jubilar, me acuerdo. Suma 30 más 8,4 más 2,4. Esta no se puede jubilar por invalidez,
pero si hubiera tenido una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, le pagan, pero no con este criterio. Pero, profesor, Lo tendríamos que hacer la semana que viene con el criterio nuevo, con los mismos valores, a ver cuánto le da de incapacidad. buscando esas afecciones específicas en la tabla. Sí, habría que hacerlo. Para ver, porque de alguna manera, por algo lo hicieron a propósito. Bueno, muy bien. Lo que nos queda ver es 2 renglones de enfermedades profesionales, porque vamos a hacer un caso. Que los 2 renglones básicamente... Me maría, amigo. Me maría. El tema de la junta médica, así que bueno. Entonces, el martes traigo todos los trabajos de enfermedad profesional y de enfermedad culpable. A vos te lo voy a cambiar de enfermedad culpable porque vos ya lo hiciste. O les traigo, no, a ellos les voy a dar el completo y a vos te voy a dar. No, porque si no, no. Bueno, y hacemos lo de la... Profe, ¿estos PDF los pasás? Si querés, sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, algún entendimiento? Chao, Mavi.